La ficha técnica de la obra, aquí la tenemos presentada. Se trata de una pintura al óleo sobre tela de unas dimensiones de 100 por 70 centímetros y presenta una dedicatoria en el ángulo inferior derecho con la firma Dalí. Esta dedicatoria está realizada a plumilla sobre la pintura al óleo. La primera descripción que hicimos de la obra es lo que estamos viendo, un músico tocando el arpa, suspendido en el cielo sobre el mar y unas montañas o un volcán, que parece un volcán, rodeado de 6 ángeles músicos entre nubes. Esta sería la primera observación inicial de la obra. Por el reverso de la obra es interesante observar que presenta además un boceto o un dibujo realizado a pincel en tonos azules. Este examen inicial lo pudimos confirmar en el 2004 ya, cuando se realizaron las radiografías, en la que podemos ver perfectamente que hay una acumulación de diferentes composiciones. Ya hemos visto que en este cuadro hay 4 documentos. La pintura superficial, la pintada en la parte subyacente, detrás de esta, que se ve en la radiografía, el boceto de figura femenina en la parte posterior y el texto que estamos comentando de la parte inferior derecha. En la parte posterior vemos a pincel un estudio de retrato femenino. Según Nicolas y Robert Deschamps, se trata de una obra muy parecida a las que él hacía a principios de los 20 de su hermana o de su prima. Según Carmen Sandalinas, no se trata de una pintura inacabada, sino de un estudio para un futuro cuadro, con lo cual utilizó la parte posterior de esta tela para realizarlo. La radiografía nos muestra una pintura subyacente. Después de muchos años de mirarla, intuyo que se trata de un estudio del pintor y la modelo. El pintor situado a la derecha, la modelo situada a la izquierda, abajo unas frutas, en medio una mesa con unos pinceles, arriba una lámpara y, por lo que veo entre la lámpara y la parte inferior, unos discos ovalados. Podía tratarse de una interpretación del cuadro de Tiziano titulado Danae recibiendo la lluvia de oro de Zeus. Zeus, que indirectamente también aparece en la pintura de la superficie y también con elementos mitológicos. Un detalle curioso es que el pintor tiene el pincel con la mano izquierda. No sé si se han fijado. Esto, para mí, interpreto que es lo que Dalí se pintó a él mismo, pero viéndose al espejo. Por esto, tiene el pincel en su mano izquierda. Tienen un minuto de descanso, porque ahora vamos a viajar. Vamos a viajar a bordo de esta obra de Salvador Dalí. Aparentemente es una inocente representación de ángeles en una nube. Esto es lo que yo vi durante muchos años. Claro, resulta que vemos en función de lo que sabemos. Y como más aprendí de Salvador Dalí, empecé a ver cosas que no veía. Las últimas, hace 4 días, con Carmen Sandalinas, que me llamó y me hizo ver. He estado 26 años mirando esta obra. Hace 4 días vi lo que tenía este ángel en su mano. He dejado algunas cosas sin comentar en el resumen que acaban de oír. Una de ellas está relacionada con este paisaje litoral. Posiblemente este paisaje litoral tiene relación o recuerda a la vista, digamos, aérea, desde la bahía de Cadaqués hasta el Cabo de Creus. Y en primer término, es posible el Cabo Norfeo. El Cabo Norfeo, la palabra Norfeo, viene de Orfeo. Y curiosamente, en la mitología catalana, hay una leyenda muy bonita de Orfeo, que naufraga en estas costas, y
como veremos en el cuadro, también aparece la figura de Orfeo. Hay otro detalle que aparentemente podría interpretarse como una falta de oficio de un pintor joven. Me refiero a que en la mano del brazo derecho y el antebrazo izquierdo están retocados a lápiz. Esto precisamente es un acierto, porque el fuego y el humo procedente del huevo de fuego difuminan la visión de parte de estos dos miembros. Otro pequeño detalle que no tiene que ver con la interpretación, pero falta en esta obra una pequeña restauración que consistiría en unos pequeños desprendimientos situados en la zona del huevo y en la zona de estos círculos concéntricos o fosfenos, con lo cual se vería mucho mejor. Simplemente lo primero, cuando miré la estructura de la obra, la composición, ya vi que utilizaba las proporciones áureas para fijar este punto importantísimo o divino. Las proporciones áureas horizontales y verticales coinciden en este punto, donde él se sitúa para plasmarse en su nacimiento intrauterino. Aquí, el segundo punto en importancia, dividiendo esta proporción áurea por dos, nos sale este otro punto que veremos que es muy importante. De manera que, otra cosa, vi que ya utilizaba el número 7, no solamente en la proporción de la obra 70%, sino que con las 7 figuras que representa y dividiendo por 7, la altura me da exactamente, digo exactamente, al milímetro, la división entre lo que él llamaba la zona terrenal y la zona etérea o celestial. De manera que todavía no hemos empezado. Ya hemos hablado de 3 conceptos relacionados con la divinidad. La posición y 2 veces hemos hablado del número 7, que también está relacionado con la divinidad. Resulta que he estado 25 años caminando, comiendo, durmiendo con Salvador Dalí. Y claro, algo me ha llegado a transmitir. Una de sus propiedades que me llegó a transmitir fue el poder viajar en el tiempo. Y entonces, utilizando esta propiedad, me trasladé 400 años atrás, aprovechando el aniversario de uno de sus profesores, me trasladé a Toledo y le pregunté por su alumno de Cadaqués. Y miren lo que me enseñó. Me enseñó una representación en una V ovalada, con 7 figuras. Próxima. Bueno, dice, por si no te basta, te voy a enseñar otra. Aquí hay muchas similitudes, no solamente formales, dentro de esta nube ovalada, sino también con los colores y los trazos del refuerzo de las figuras que hemos hablado antes. Y además, por si no te basta, dice, te voy a enseñar esto, mira. Dividiendo exactamente, le pronuncio la palabra exactamente porque ustedes pueden hacer la prueba cuando quieran. Dividan la altura por 7 y les da exactamente la zona del horizonte, de manera que Salvador Dalí ya vio que utilizaba la proporción 6:1 para la representación de la composición. Lo mismo que en su obra. Después me fui 100 años más atrás, ya total, como tenía el billete pagado, me fui a Italia y pregunté por otro de sus maestros, el divino Rafael. Miren lo que me encontré. Una representación con 2 temas completamente diferentes, con una aura, una composición muy parecida, con 2 focos de luz, con una figura principal rodeada de otras y con un aura que le rodea, etc. En fin, muchas similitudes y ahora voy a resumir. Después me decía, si un día vas a París, ves a visitar el embarcament Purciter de Bateau, que está en el Museo del Louvre. Y digo, coño, pues un día que vaya a París voy a ver esta obra, a ver qué hay en ella, ¿no? Y me encontré esto. Una especie de película, sucesión de imágenes, con unos detalles interesantes. Observen este remero. A mí me recuerda el chico que está tocando el arpa. Pero observen este detalle. Dalí siempre hablaba de la fuerza ascensional de los ángeles. Digo, mira el tío este
con la fuerza ascensional de los ángeles, la fuerza ascensional de los ángeles. Pues miren, aquí tenemos, yo no sé si llamarlo ángel porque no tiene alas, o está despojado de su gracia, sostenido por dos ángeles. Después dije, bueno, ya tenemos la paternidad compositiva de esta obra. Y pensé, bueno, pero esto de un trauterino debe ser típicamente daliniano, porque ya me dirán ustedes, a ver, ¿a qué clásico se le ocurre hablar de estas cosas intrauterinas? Esto es Made in Figueras, no vamos a ir a Toledo a buscar estas cosas. Pero bueno, ya que estaba en Toledo le dije, a ver, ¿y esto de Dalí? Y me puso esta imagen, digo, bueno, esta es la diapositiva de El Tierra de un Conde Orgaz. Dice, ¿no te habrás equivocado de diapositiva? Dice, no, mírala de más cerca. Pon la siguiente. Coño. Y me miro esto. Esto no lo he puesto yo, esto lo ponen los técnicos de la página oficial del Greco. Alma en forma de útero. Entrada en la gloria en forma de útero. Este ángel aplica su fuerza ascensional sobre este embrión que lo introduce en el útero y cuando este embrión nazca, la Virgen ya le está esperando y será divinizado entre toda la curia celestial. Y como propina un detallito, David tocando el arpa en la izquierda, que también estaba en la Inmaculada Concepción anteriormente vista. Continuamos. Bueno, entonces ya tenemos un poco la paternidad de esta obra. Estos tres fueron sus padres, el Greco, Watteau y Rafael. El notario era el padre de Salvador Dalí Domènech, el Salvador Dalí Domènech mortal que nació en 1904. Yo hoy, disculpen, no he venido a hablar de este señor. Yo he venido a hablar del divino Dalí, el que nació en el año 1896. Ahora sabemos por qué Dalí admiraba tanto a Rafael y al Greco. Y sabemos también por qué Antoni Pichot, su hombre de confianza, le decía, si vas a París, ves a saludar el embarcamiento Porciter de Watteau. Al hablar de la transfiguración de Rafael me he dejado algunos detalles. Por ejemplo, tanto la figura de Jesús, cuando sube desde encima del monte, como estos ángeles que vuelan dentro de una nube, deberían estar situados mucho más lejos del espectador y verse mucho más pequeños. ¿Por qué se ven más grandes? Pues porque Rafael y Dalí, imitándole, curvan el plano de la composición acercando la parte superior del cuadro hacia el espectador. En esto Dalí se inspiró en Rafael. Bueno, ahora, si les parece, vamos a ver lo que hay, porque todavía no hemos entrado a ver lo que hay aquí. Y digo vamos porque vamos a ser dos. Voy a contar con la inestimable colaboración del mejor experto en temas dalinianos de esta galaxia, que es el propio Salvador Dalí. Dice, me propongo comenzar el libro de mi vida secreta por su real y auténtico principio, eso es, por los recuerdos tan raros y líquidos que conservo de esta vida intrauterina. Fíjense que no dice visión, dice vida. Próximo. Y cuando habla de esta descripción, en su capítulo de mi vida intrauterina, recuerdos intrauterinos, en el segundo párrafo, dice, ahora voy a empezar, no se preocupen que voy a empezar a dar la descripción de lo que yo veo en mi... Dice, y en segundo párrafo cita esto. Dice, mis recuerdos personales del paraíso intrauterino, tan extraordinariamente lúcidos y detallados, no hacen sino corroborar en todos sus puntos la tesis del doctor Otto Rank. Y después, digo, bueno, como ya le conozco, digo, a ver, ¿qué has querido decir con esto? Y pregunté a ver quién era este señor. Miren lo que decía este señor, Otto Rank. Hablaba de la experiencia del nacer de nuevo. Se desprende el ego psíquico del ego corporal y el ser humano vuélvese a un tiempo creador y criatura.
y pasa de criatura a creador de sí mismo, de su propia personalidad. De manera que hemos estado, vamos a ver, cómo y cuándo y dónde Dalí se convierte en el divino Dalí. Cómo, cuándo y dónde asesina a su hermano y cómo, cuándo y dónde nace a partir de un huevo. Y aquí vemos el por qué lo hace. Lo hace para crear a Salvador Dalí, para crear a su propio personaje. Próxima. Estas frases me las he leído más de 2 veces. Reencontraba así las imágenes preciosas de mi embrión. Y todavía hoy a voluntad, pero sin la magia de aquellos tiempos, puedo sumergirme de nuevo en este mundo de ángeles, que es el aura de lo divino. Una viscosidad de esperma y claridad fosforescentes en la que floto. Habla en primera persona. Él está en su obra, como un ángel despojado de su gracia. No es como el Greco. El Greco pinta una inmaculada y se queda fuera del lienzo. Cervantes crea un personaje que se pelea con los molinos de la Mancha, pero Cervantes queda sentado en la mesa escribiendo. Dalí entra en su obra. Él es el protagonista. Continuamos. Clarísimo. Esta representación de mí mismo se acerca al recuerdo de mi persona intrauterina. Cuando habla de su... dice, él estaba allí. Otra, aquí he seleccionado, porque no os quiero dar el coñazo un par de horas. He seleccionado. Esto también me ocurrió con la Virgen que bajaba al fondo de su tumba. He podido realizar material, moral y simbólicamente su gloriosa ascensión. Doy humildemente las gracias a Dios. Esto hasta aquí parece normal, ¿no? Y a los ángeles. ¿Y por qué dar las gracias a los ángeles? No se preocupen que ahora lo veremos. Porque estos ángeles que parece que están en plan decorativo están trabajando a marchas forzadas y a contrarreloj. Ya verán el trabajo que están haciendo estos ángeles. Bueno, en la descripción que hace de su paraíso intrauterino, 31 de los elementos que describe están, 31, he puesto asteriscos, están aquí. Con lo cual, bueno, círculos concéntricos, esperma y clara de huevo, que era dúctil, se estiraba en todas las direcciones, el tipo de los colores, exactamente los colores que describe. Fijaros que no nombra el verde, aquí no está. Siempre empieza hablando de su paraíso intrauterino diciendo que era un infierno. Qué raro, un infierno, hablando de su paraíso intrauterino. Bueno, ya veremos. Entonces ahora me gustaría que se fijaran, a ver si seguimos, se fijaran en varios detalles. No sé si se ve mejor esta que esta. Mira, aparte de estos 31 detalles, he dicho que les ayudaría a ver lo que hay aquí. Miren este ángel, con su mano derecha, está sosteniendo, aplicando su fuerza ascensional sobre este huevo, sobre el recién nacido Dalí y sobre su arpa. Ya hablaremos. Este, con una trompeta, está haciendo lo que hacen los ángeles, anunciando un acontecimiento importante. Este le está colocando una corona de laurel, exactamente en la mitad de la proporción. Y aquí pasa una cosa interesantísima aquí arriba. Vamos a ver lo que pasa aquí arriba. Dice, esta imagen de Salvador Dalí, mi hermano, había ido a encontrar sin duda en su ascensión angélica, suspendido entre el cielo y la tierra como la ascensión del ángel que era mi hermano muerto. La ascensión del ángel que era mi hermano muerto. Estuve años mirando y dije, ¿qué hace un ángel aquí con 2 trompetas? Y esto también. Después dice, esto es cuando se murió su madre. Cuando se murió su madre, habla poquísimo de su madre, pero dice esto.
Con mis dientes apretados, de tanto llorar, juré que arrebataría a mi madre de la muerte con la espada de luz. Pues aquí este ángel lleva una espada de luz. Precisamente ha reforzado los bordes en oscuro para que se vea más esta luminosidad. Y el ángel de la derecha lleva 2 trompetas. Y yo siempre me preguntaba que con una le basta, ¿no? Pero resulta que están cortando la conexión entre el esperma y la clara de huevo de los 2 hermanos. Como las parcas de la mitología cortan el hilo de la vida. Y si no levanta la pierna, se la van a cortar. He contado más de 60 pinturas en los que Dalí pinta ángeles. Ahora sabemos por qué. Además, Dalí creía en la existencia de los ángeles. Dalí, como buen pintor renacentista, una de sus obsesiones era la mitología. Ahora sabremos por qué. Vamos a centrarnos en este individuo de aquí en medio. Él siempre decía esto, que se relacionaba con Pólux. Él crea su personaje es Pólux. Todos los días asesino con mis propias manos, a puntapiés, a golpes de dandismo, la imagen de mi hermano. Hoy todavía lo lleva a la flor del cementerio. Él es mi Dios oscuro, pues nosotros somos él y yo, Pólux y Castor. Yo Pólux, el hermano inmortal. Él, el hermano mortal. Fijaros, 2 trompetas, otro con la espada de luz, cortan la conexión. Una vez cortada, este ángel, el más bonito de todos, puede iniciar su ascensión angélica. Nos hemos olvidado un detalle. ¿Qué hace este ángel con una lira en su mano? Aquí tenemos la explicación. Ustedes saben que Orfeo fue el único que consiguió transformar el infierno en un paraíso a través de su música. Y entonces esto que empieza siendo un infierno, materializado por este volcán, como los que hay en Olot, un volcán, fuego y humo, se transforma en un paraíso por la música del arpa de Orfeo. Esto es una obra renacentista. Podríamos estar horas hablando de esta obra. Esto es renacimiento puro. Resulta que... Próxima. Seguimos con Castor y Pólux, la próxima. Y después nos reta, dice, bueno, ya lo descifraréis. Y entonces yo me pregunté, realmente, sí, al nacer de un huevo podemos interpretar que se trata de Pólux. Tenemos un motivo. Asesinar a su hermano para reivindicar su propia personalidad. Está incluso justificado su asesinato. Pero, a ver si encontramos alguna huella dactilar que nos identifica esto con Pólux. Entonces, con una fotografía a gran aumento, resulta que dibuja a lápiz un perfil quebrado del peinado de este niño. Pero con reflectografía infrarroja vemos que además le dibuja el perfil. Es decir, está dibujando o insinuando el perfil de una cáscara de huevo, como solían representar a los dioscuros Castor y Pólux. Y como Dalí, en la litografía que es relacionada con Pantagruel, dibuja un personaje con una cáscara de huevo en su cabeza. Bueno, después de esto, le pregunté a Dalí, a ver que si, hombre, Dalí, tú habrás pintado esta obra, ¿no? ¿Por qué? Esto está clarísimo. ¿Tienes algo que decir? Me dijo esto. Esto se lo dijo a Bruno Froissart en la página 280 del libro Diario de un genio, hablando de la fuerza ascensional de los ángeles. Y después de los fosfenos, etcétera, etcétera, en medio le dice, muy joven, compuse un cuadro sobre los ángeles. Ni en el catálogo de Deschamps, ni el de la Fundación Dalí, tienen catalogado ninguna obra de Salvador Dalí que el tema sea una composición que sean de ángeles, del Dalí joven. ¿Dónde está esta composición?
Aquí la tienen ustedes. Ahora ya sabemos por qué a Dalí le gustaba interpretar el papel de Pólux y por qué en la televisión francesa aparece ataviado con este casco con las dos figuras de Castor y Pólux. Para Dalí, el cuadro de Watteau era como una película. Lo mismo que aquí. Hay diferentes fotogramas en una sola imagen. Aquí cuento unos 11. Vamos a ver si los cuento a todos. Primero, nace el día. Después, el volcán con fuego, humo, llamas. Tercero, el ángel anunciador con su trompeta. A continuación, de un huevo nacen los dos hermanos, Castor y Pólux, unidos por el esperma y la clara de huevo. A continuación, aparecen los ángeles. El hermano, interpretando el papel de Orfeo, convierte el infierno en un paraíso. Seguidamente, dos de los ángeles cortan la conexión para que seguidamente su imagen, la imagen de su hermano realiza su ascensión angélica. A continuación, al mismo tiempo que cortan la conexión, los ángeles lo rodean en señal de adoración y de reconocimiento. Un ángel le coloca la corona de laurel. El huevo se transforma en un huevo alquímico de fuego en que transmuta al mortal Dalí en el divino Dalí. Y el divino Dalí, tocando el arpa, evoca el dolor y la nostalgia por la muerte de su madre. En este cuadro hay un protagonista invisible que es su madre. Su madre murió en 1921 de un cáncer de útero. Y estamos hablando de un nacimiento intrauterino. Vamos a ver lo que cuenta su hermana, o lo que escribe su hermana, en relación al verano de 1921. Parecía renacer entre nosotros algo de calma, como si empezasen a cicatrizar las heridas por la muerte de mi madre. Los recuerdos de otros veranos acudieron rápidos, agravando el dolor hasta hacerlo insoportable. La ausencia nos oprimía el corazón como una garra, hasta arrancarnos las lágrimas. Pero, miren lo que escribe en el invierno siguiente. Las pinturas al temple surgían como por encanto. Pintaba 2 o 3 diariamente. Fue un verdadero estallido de luz en el taller aquel invierno antes de ir a Madrid, donde debía operarse un gran cambio en Salvador, tanto en su aspecto físico como en el pictórico. ¿Qué pasó entre el verano de 1921 y el otoño de 1921? Jan Gibson, el biógrafo, nos lo aclara. Gibson, en su biografía de Dalí, escribe que en noviembre de 1921, en un diario de Dalí inédito, de 10 páginas, dice que una vez asimilada la tragedia por la muerte de su madre, se dedicó a la creación de su imagen pública y de su fama. Y Dalí escribía: así vencí por primera vez a la muerte mediante el orgullo y el narcisismo. Y aquí precisamente vemos cómo Dalí crea a su nuevo personaje. Tenemos entonces los 2 motivos por los cuales Dalí pintó este cuadro: el dolor y la nostalgia por la pérdida de su madre y el primer intento pictórico de asesinar la imagen de su hermano. Hemos dicho que en este cuadro Dalí ya representa números. En principio no se ven, vamos a ver dónde están. 100 por 70, ya tenemos un 7. 7 personajes. Divide la altura en 7 partes.
para llegar a la fecha de su nacimiento retrocede 7 años y 7 meses. Además, la fecha del 27/9/96, como veremos más adelante, significa el número 3. Y ya se lo anticipo, el 3 y el 7 son los dos números mágicos de Dalí. En este cuadro Dalí ya utiliza símbolos para expresarse. Un huevo, símbolo del nacimiento, del renacimiento. Un huevo de fuego, símbolo alquímico de transmutación. El huevo para él es símbolo de nacimiento, tiene naturalmente mucha más simbología, pero para él es importante la idea de nacimiento, de renacimiento, y también hay que hablar de los huevos fritos. Dalí los asocia con los recuerdos intrauterinos. El arpa, como símbolo de la nostalgia y como interpretación del Hijo de Dios, nada menos el Hijo de David. Ya tenemos, por lo tanto, al Dalí, que por primera vez utiliza los símbolos en una obra. Pero Dalí siempre daba una vuelta de tuerca más a la situación. Él siempre iba más lejos. Es decir, no se conforma con ser hijo de Zeus. No le basta. ¿Recuerdan a este señor tocando el arpa? David lo representan tocando un arpa. Pero claro, el que está encima del huevo es un niño. O sea, el hijo de David. ¿Le suena? Jesús, hijo de David. Esto es casi una blasfemia. Jesús, hijo de David, se representa como el hijo de Dios, del Dios pagano y como el hijo del Dios cristiano. Pero es que todavía no le basta. Él quiere la inmortalidad. Porque su madre se muere, su hermano se muere, y él, el divino Dalí, no se puede permitir ser un ser mortal como los demás. Entonces, la respuesta la tenemos aquí. ¿Por qué un huevo de fuego? Las llamas de este huevo, yo al principio no veía muy bien un huevo. El hermano de Nicolás, Olivier, la primera vez que fui a París y nos vimos esta obra, dice, esto parece un huevo. Digo, pues la verdad es que yo de momento no lo veo. Claro, porque las llamas rojas y que después se transforman y el vapor de las llamas dificulta la visión de estas el brazo y la mano. ¿Y por qué no se quema? ¿Por qué no se quema un niño que está sobre un huevo en llamas? La próxima. Porque en alquimia, el huevo alquímico, o huevo filosofal, es esta matraz de cristal que se pone sobre el atanor, horno alquímico, y el interior no se quema. Y simula el embrión, la transformación del embrión dentro del huevo alquímico. Por lo tanto, lo que hace Dalí es su transformación alquímica en un huevo. Transforma, ahora voy un poco más rápido, transforma este huevo en un huevo alquímico. Y consiguió lo que no consiguieron los alquimistas. Transformarlo en un huevo de color dorado, porque el color es dorado. En fin, no solamente hijo de Dios, sino inmortal. Hay gente que hace 24 horas de cola para ver a su cantante favorito. Yo he estado 24 años para ver el nacimiento de Salvador Dalí. El título de este cuadro y el título del libro se refieren al nacimiento de Salvador Dalí. No es así, es el renacimiento de Salvador Dalí. Aquí Salvador Dalí sufre una transmutación, es la transmutación alquímica del mortal Dalí en el divino e inmortal divino Dalí.